futuro se construye con los pasos que damos en el presente. Por eso, nosotros hemos empezado el 2023 con buen pie, con acciones que aportan valor al asociado. Una nueva página web para ofrecerle una mejor experiencia al usuario. Lanzamiento de AEDRH Exclusive, donde nuestros asociados podrán beneficiarse con descuentos y ofertas exclusivas. Pondremos en marcha un grupo exclusivo para asociados en LinkedIn como red de networking, donde podrán participar y se les informará de los proyectos que se realicen. Impulsaremos jornadas y talleres de actualidad desde la Comisión Jurídico-Laboral de AEDRH. La visibilidad en medios seguirá siendo clave para dar mayor relevancia a nuestra función en todos los ámbitos. Continuaremos con la ampliación de nuevos horizontes que nos permitirá llegar a toda la geografía española, sin dejar de lado las acciones donde ya estamos presentes. Y mantendremos nuestros contactos internacionales de la mano de embajadores internacionales, quienes ya se han puesto en marcha, con una visión a largo plazo. Pondremos en marcha el Instituto de Investigación sobre el Futuro del Empleo. Llevaremos a cabo la primera edición de nuestros premios Blue Pins. Activaremos proyectos liderados por equipos de trabajo, donde asociados, patrocinadores y stakeholders podrán integrarse. Hemos comenzado el 2023 con el proyecto People Innova. Continuaremos con el proyecto de Salud, Bienestar y Personas y tendremos muchos otros que pronto se darán a conocer. Organizaremos con RH Digital nuestro Global Media Partner, eventos clave como los que hemos realizado años anteriores. Y nuestra agenda a lo largo del año seguirá viva, porque juntos sumamos. Deja esto aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, soy Jesús Torres, presidente de la asociación. Lo primero, agradecer a Juan Luis que nos acompañe en un día como hoy, que inauguramos un nuevo espacio de diálogo, un nuevo evento que espero que aporte a la función y que aporte a nuestros asociados. Quiero dar las gracias también a WordDay, que nos acompaña en este viaje. Esto va a ser una serie de diálogos, de entrevistas, de encuentros en los que vamos a conocer de mano de personalidades del mundo social, político, periodístico, económico en general, cuestiones que a lo mejor, bueno, ahora comentaré, pero sobre todo en ese viaje nos quiere acompañar WordDay y yo quería darle las gracias a WordDay y, por supuesto, a CaixaBank All-in-One, que nos permite pues disfrutar de este lujazo de lugar, de sala, para poder tener con tranquilidad estos diálogos, que es de lo que se trata. Quiero también saludar a todos los asociados y a aquellas otras personas que se están conectando por el canal de YouTube. Hoy es un día complicado en Madrid, gente que todavía está viniendo y algunos pues, que ya han desistido de intentar llegar hasta aquí, pero en todo caso sí que me han confirmado pues, que hay un volumen bastante importante de personas que nos están siguiendo directamente en streaming por YouTube. Bueno, ¿qué queremos hacer con Diálogos? ¿Para qué se organiza este evento? Esto va a ser una serie de reuniones de carácter trimestral en este formato. Algunas serán, la mayoría, bueno, varias serán aquí en Madrid, algunas serán en Barcelona y nos estamos planteando también hacer alguna en otras ciudades de España. Lo que queremos aquí es salirnos un poco de la burbuja en la que muchas veces vivimos los directores de recursos humanos. Estamos metidos en nuestras empresas, con nuestros follones, nuestros sindicatos, nuestros comités de empresa, los planes de talento, de desarrollo, y estamos, bueno, ahora la inteligencia artificial, todo lo que nos rodea ahora y que nos hace estar muchas veces metidos en esa burbuja que es el día a día y que a veces nos impide, son como las ojeras que llevan los burros, nos impiden ver qué está pasando alrededor. Y lo que queremos es ampliar. Queremos ofrecer a los directores de recursos humanos la posibilidad de ver qué está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, que nos impacta desde el punto de vista macro, nos impacta nuestras empresas, nos impacta nuestra economía, pero también nos impacta en nuestra actividad diaria. Y muchas veces desconocemos qué impacto puede tener una guerra que está empezando en Oriente Medio, qué impacto nos ha generado, y yo desde luego lo he sufrido en primera persona, otra guerra como la de Ucrania, qué impacto tienen, en este caso, los pesos geopolíticos de países como China, India, ya no son emergentes, ya es una realidad que están aquí, pero qué papel van a jugar en el futuro y cómo nos impactan en nuestras empresas. Y al final se trata de que cuando estemos en los comités de dirección
podamos ser una voz en la que realmente podamos hablar con criterio de qué está pasando en el mundo y cómo nos afecta a nosotros. No solamente vamos a hablar hoy de geopolítica con Juan Luis, que es un lujo tenerlo con nosotros hoy, vendrán en posteriores eventos, en posteriores encuentros de diálogo, otras personalidades que nos van a abrir la vista pues, al problema demográfico, nos van a abrir la visión de qué está pasando con la inteligencia artificial y cómo nos va a impactar en los próximos, yo diría, meses, ya no años, porque la velocidad que lleva, ¿no? El otro día me dieron un dato, ¿no? Que Facebook tardó un mes en conseguir 1 millón de seguidores. ChatGPT-4 lo ha conseguido en 5 horas. Esa es la velocidad a la que viene inteligencia artificial y tenemos que entender qué está pasando porque nos va a afectar en el día a día, en el mundo laboral y en el mundo del trabajo. Con lo cual, creo que van a ser unos eventos que nos van a sacar un poco, como decía, de nuestro día a día, de nuestra realidad, y nos va a permitir conocer esa otra realidad que nos impacta indirectamente y que nos va a permitir anticiparnos a la toma de decisiones y, por supuesto, ayudar a nuestras compañías a captar el mejor talento y hacer que nuestras personas, las que trabajan con nosotros, pues sean los trabajadores más felices, más productivos, más eficientes y, en definitiva, el mejor talento trabaje en nuestras compañías. Y de eso se trata, no se trata de otra cosa. Con lo cual, yo espero que sea de vuestro máximo interés y, por supuesto, pues agradeceros de nuevo que estéis aquí, agradecer a Juan Luis que esté aquí, a Alfonso, presidente del Consejo Asesor de la Asociación, y vamos a disfrutarlo, ¿vale? Yo en este momento quiero dar entrada a Gemma Gonzalo, que es nuestra, la directora del All in One en Madrid y que nos cuente un poquito el fantástico lugar en el que estamos. Yo que no estoy microfonada. Hola, buenos días. Como le habían dicho, yo soy Gemma Gonzalo, directora de nuestra oficina All in One Madrid. Aquí estamos en un banco. La verdad que para mí dirigir este edificio es distinto. Yo llevo la parte financiera, pero también contar con el Ágora y con eventos como el que hoy nos ocupa, pues hace que mi trabajo sea todavía más especial, más interesante. Nosotros aquí nos encontramos en el espacio financiero experiencial más grande de Europa, con más de 4.000 metros cuadrados destinados al cliente. Aquí tenemos más de 26.000 clientes y trabajamos más de 200 profesionales. En este mundo, ¿no?, que comentabais, el mundo que viene, aquí también nos hemos tenido que adaptar, tratamos de hacer una forma diferente de hacer banca. Y contamos con distintos profesionales de todos los segmentos, cada uno en su perfil, en su especialización, y hemos tratado de adaptarnos a la banca del futuro, poniendo al cliente en el centro y que la sensación que tenga cuando esté aquí, dentro de All in One Madrid, sea de que la banca está cerca de la sociedad, cerca de los clientes y que nosotros estamos al servicio de todos ellos. Voy a dar paso a un vídeo que refleja realmente lo que yo les cuento, el edificio donde nos ubicamos, es espectacular, como podrán ver, y espero que disfruten hoy de la jornada. Muchas gracias. En CaixaBank creemos que el valor para cambiar las cosas es lo que nos hace evolucionar y avanzar hacia adelante, hacia un lugar en el que es posible tenerlo todo. Y ese lugar ya es una realidad. Bienvenido a All in One Madrid, ubicado en un edificio espectacular que guarda un perfecto equilibrio entre usabilidad, estética y versatilidad, y que se ha convertido en el espacio financiero experiencial más grande de Europa, con 4.000 metros cuadrados en los que más de 150 profesionales ofrecen un servicio personalizado. Un concepto de experiencia que une a los especialistas más preparados y la última tecnología para ofrecer el mejor servicio en un mismo lugar y con un amplio horario. Un espacio en el que clientes particulares, autónomos, empresas y clientes de banca Premier y privada pueden disfrutar de una experiencia exclusiva. Cuenta con pantallas de LEDs que crean una experiencia envolvente y sensorial nunca vista. Una zona Nespresso regida por un experto barista para mejorar la experiencia de los clientes y aportar valor a su visita. Un ágora para compartir y conversar sobre las cosas realmente importantes de la vida. Y el exclusivo espacio high-end con elegantes salas de reuniones y amplias zonas exteriores con las mejores vistas de Madrid. Un lugar ideal para reuniones más distendidas y la celebración de eventos al aire libre con el acompañamiento de un servicio gastronómico gourmet. All in One Madrid. Una experiencia única en Europa. CaixaBank.
Como veis, un lugar fantástico, increíble, y la fortuna que tenemos como asociación, que como sabéis, y es una constante que tenemos en la Junta Directiva, trabajamos por hacer eventos, menos eventos, pero eventos de calidad. Y la calidad muchas veces viene también acompañada por el espacio, o la mayoría de las veces. Y hoy es evidente que estamos en un evento de gran calidad por las personas que nos acompañan y por el lugar en el que estamos. Así que muchas gracias a All in One, a CaixaBank. Vale. Bueno, voy a presentar a Alfonso Jiménez, nuestro presidente del Consejo Asesor. El Consejo Asesor, como sabéis, es un órgano que se ha constituido en la pasada, iba a decir legislatura, no sé si en estos momentos hablar de legislatura es lo más, pero bueno, de la Junta Directiva. Un órgano que simplemente está compuesto por personalidades del mundo de los recursos humanos y de la empresa que nos ayudan y también de la parte docente. Se acaba de incorporar Pilar Rojo, bueno, del Instituto de Empresa, que se une ya a Nuria Chinchilla, que estaba por parte de IES. Es un órgano que básicamente nos ayuda a entender qué está pasando y por dónde debería ir la asociación para atender a las realidades con las que nos enfrentamos desde la función. Y la verdad que estamos encantados porque el Consejo es muy activo, nos ha ayudado muchísimo, nos está ayudando muchísimo, y personalizamos en la persona de Alfonso, que es una persona con muchísima experiencia y conocimiento en el mundo de los recursos humanos, donde ha trabajado toda su vida y es una personalidad, voy a decirlo así porque es verdad, que nos ayuda muchísimo. Y con Alfonso pues está Juan Luis Cebrián, que es un placer porque es una personalidad que nos va a abrir la visión de qué está pasando en el mundo, pero le voy a dejar a Alfonso que lo presente porque lo conoce bien. Así que os dejo. Muy Adelante, bien, Alfonso. Estupendo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues buenos días a todos. Un placer estar en este evento, en este lugar. Enhorabuena también, CaixaBank. Y estar rodeado de amigos, ¿no? Por parte de la asociación, por parte de nuestro patrocinador Workday, gran tecnología en materia de personas, como todos conocéis, ¿no? Presento muy brevemente a Juan Luis Cebrián, porque creo que todos de alguna manera le conocéis, pero bueno, algún detalle que seguramente no sabíais. Él es de Madrid, nació en el año 44, tiene, por tanto, mucha sabiduría, la suma de conocimiento y experiencia. Muchos años. Muchos años. Es periodista, todos sabéis, escritor, ha sido directivo de el principal grupo de comunicación en el país, ha sido consejero, ha asumido bueno, pues lo que implica ser consejero en distintas sociedades y el riesgo que eso supone. Y también es académico. De hecho, cuando terminemos esta reunión se va a la Academia de la Lengua, donde es académico de número desde hace ya unos años. Estudió cerca de aquí, en el Colegio del Pilar, estudió también en la Humanidades en la Complutense de Madrid y pues estuvo en la Escuela Oficial de Periodismo, se graduó en el año 63 y entró a trabajar como redactor jefe en el diario Pueblo, que algunos, los más veteranos, lo recordaréis. Posteriormente, bueno, también en esa época, fundó la revista Cuadernos para el Diálogo. Fue nombrado jefe de los servicios informativos de Radio Televisión Española en el año 74, para que lo ubiquemos históricamente. Y cuando se fundó el diario El País por Jesús Polanco, pues le nombró primer director. Estamos hablando del año 75. Y ese cargo pues lo ocupó hasta el año 88, en el que fue nombrado bueno, primer ejecutivo del Grupo Prisa, como sabéis, dirigiendo todas las unidades de negocio de dicho grupo, de prensa, de televisión, de editorial, a través de la editorial Santillana, etc., ¿no? Posteriormente entra lo que podríamos denominar, y sabéis que estoy trabajando ahora mucho en el concepto de segunda carrera directiva, colaborando en muchos temas, y yo destacaría precisamente el ser académico de la lengua. Actualmente ocupa la silla V mayúscula. Ha tenido muchísimos reconocimientos nacionales e internacionales. Es una de las personas españolas, posiblemente de los españoles, que mejores conexiones internacionales tiene.
y precisamente por eso pensamos en él para el tema que nos ocupa. Como curiosidad, deciros que es el único español que ha formado parte del comité ejecutivo del Club Bilderberg, que es unas reuniones que se realizan por parte de los principales directivos, empresarios del mundo, junto con los principales gobernantes, y eso le permite tener pues, una agenda y unos conocimientos de lo que a estas personas les preocupa importantes, ¿no? Como decía Jesús, este ciclo lo hemos planteado como un ciclo no para hablar del día a día, sino para hablar del mundo que está cambiando. Si se venía hablando ya desde hace mucho tiempo sobre el mundo, cómo cambia, bueno, pues estamos en un momento de gran transformación en todos los órdenes. Se acumulan una serie de vectores de cambio, y entonces este ciclo lo queríamos empezar con las transformaciones que se están produciendo en el orden, llamémosle geopolítico, en el orden de la influencia del poder mundial, ¿no? Y pensamos que posiblemente para esta temática, pues una persona con el conocimiento, con la experiencia, con los contactos, con las conversaciones que ha podido tener a lo largo de su vida profesional, pues era la persona más adecuada, ¿no? Entonces vamos a hablar de distintas partes del planeta, de la situación actual. Deciros que este tema lo elegimos y empezamos a trabajarlo y a prepararlo antes del último conflicto de Israel y Palestina, y de Hamas. Con lo cual, hemos tenido que cambiar un poquito el orden porque, claro, estamos en tanta transformación y pueden pasar tantas cosas que a veces pues hay nuevos escenarios que nos cambian la foto global, ¿no? Y si me permitís, pues quería empezar a plantear una pregunta un poco general, ¿no? Y es, Juan Luis, tú, en base a tu experiencia, ¿considerarías que estamos ante una nueva partida, ¿no? Hay un nuevo orden mundial? Pregunta muy general, pero... Yeah. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy un periodista y además no he sido más que periodista toda mi vida. 62 años ejerciendo el periodismo. O sea, y no soy un experto en nada. Lo que pasa es que he tenido, pues efectivamente, oportunidad de conocer a mucha gente y de hablar con ella. Y en el mundo tecnológico, pues he conocido prácticamente a todos los pioneros y he mantenido bastante estrechas relaciones con ellos, con Google, con Facebook, con Microsoft. Y en el mundo político y geopolítico, pues la oportunidad de estar en Bilderberg, una pequeña corrección, no he sido el único. El primero fue Jaime Carvajal y Urquijo, el segundo fue Santiago Rodríguez Miranda, el tercero fui yo y la cuarta es Ana Botina, a la que yo le di el paso, ¿no? Pero he sido el que más ha asistido a Bilderberg. Se han escrito libros sobre Bilderberg, el gobierno del mundo en la sombra, etcétera y tal, tonterías que se han escrito. Pero era una reunión donde yo tuve oportunidad durante muchos años, más de 25 años, pues de hablar repetidas veces con Henry Kissinger, con el que mantengo una buena amistad, con Gianni Agnelli, efectivamente con gente muy poderosa y responsable de muchas decisiones. Y efectivamente yo creo que no es que haya un nuevo orden mundial, hay un cambio de civilización. Y solo como prólogo diré que el cambio digital es más importante que el cambio de la invención de la imprenta. Yo escribí un libro con el Club de Roma, que lo escribí yo y toda la responsabilidad del libro fue mía, pero era resultado de un grupo de investigación que hicimos en el Club de Roma sobre la red. Lo escribí tan pronto como en 1998. Yo creo que fue el primer libro sobre la red que se publicó en España. Y ahí partíamos de la base de que la imprenta, hace 5 siglos, fue un gran invento para la humanidad, fue un progreso formidable, pero generó un desorden formidable también.
¿Por qué generó un desorden? Porque la Biblia dejó de ser interpretada por los que oficialmente la interpretaba, llegó a los hogares y a partir de la libre interpretación de la Biblia fueron las redes sociales del momento, por así decirlo, pues se generaron las guerras de religión que causaron decenas de miles de víctimas en Europa durante más de 2 siglos, ¿no? Y prácticamente pasaron más de 2 siglos antes de que, después de haber inventado la imprenta, apareciera algo parecido a un periódico, que era la Gaceta de Théophraste Renaudot, y que se creara la Ilustración, y a partir de la Ilustración empezó un poco el proceso del nuevo orden mundial, que dio paso desde la Ilustración a la democracia representativa y a la sociedad industrial, ¿no? Bueno, Internet, que es un gran avance para la humanidad, pues ha generado un desorden formidable y va a seguir generándolo. Hace apenas 30 años que Internet empezó a funcionar y pocos más de 20 que efectivamente empezó a progresar en la sociedad. TikTok tiene menos de 5 años, Twitter tiene 15 años, Google tiene 20 años. Entonces, no es que vayan a pasar 2 siglos y medio antes de que logremos poner orden aquí, pero van a pasar por lo menos 20 años más, porque estamos en la prehistoria de Internet. Y cuando llegue la inteligencia artificial y la computación cuántica, vamos a ver efectivamente hasta qué punto hay un cambio de civilización. Y en ese cambio de civilización hay un cambio de orden mundial, en el que después de que se anunció el fin de la historia con la caída de la Unión Soviética y el mundo unipolar de los Estados Unidos, pues este mundo con cerca de 9.000 millones de habitantes se resiste a ser unipolar. Y el imperio americano se resiste a dejar de ser el imperio americano, como todos los imperios, por otra parte. Y esto está generando un desorden formidable, especialmente en las sociedades, porque la democracia necesita la formación de opinión pública para funcionar como es debido. Jefferson decía, como somos un régimen basado en la opinión pública, entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, prefiero esto último. Lo dijo antes de estar en el gobierno, por cierto. Y ahora hay un tal caos en la formación de la opinión pública a través de las redes sociales, etcétera y tal, que efectivamente este desorden va a durar todavía bastante, porque las redes sociales el 80% ya son bots, inteligencia artificial y no son ni siquiera controladas en definitiva por las decisiones de las personas. Y en ese desorden en el que estamos, ¿cómo ves Europa? Yo Europa la veo, a veces he comentado con algunos amigos, la veo como un parque temático. En Europa vienen todos los que tienen dinero en el mundo y todos los que tienen tiempo para viajar. Casi no se puede andar por ninguna de las calles de las grandes ciudades europeas. Yo he estado recientemente en Milán y hacía nada más que 4 años que no iba a Milán y me he quedado espantado de las dificultades del tráfico para andar por las aceras de Milán o por las galerías. Pasa lo mismo en Barcelona, está pasando en Madrid, no digamos en Nueva York. Solo Los Ángeles, que es tan inmenso territorialmente, permite efectivamente andar, pero no permite circular en coche. Es un continente envejecido, es un continente que lucha por unificarse, pero que con la ampliación de la Unión Europea se han debilitado los controles y las exigencias para la Unión, y es un continente que ha perdido peso, no económico, pero ha perdido peso tecnológico, no tiene peso militar prácticamente, y está enclavado en una zona del mundo que está sometida a unas tensiones formidables, ¿no? Entre otras cosas porque volvemos a hablar del concepto de Eurasia, que es un concepto que naturalmente los que no están en Eurasia tratan de eliminar, ¿no? Europa no es Europa, Europa es Europa y Asia, es el verdadero continente, ¿no? Y
la dominación de Eurasia ha sido una constante en la historia geopolítica del mundo, ¿no? Y el corazón de Eurasia es Ucrania. Y por eso el conflicto de Ucrania, que yo creo que aquí a los españoles, si tú preguntas dónde está Ucrania, sales aquí a la calle y dices, ¿dónde está Ucrania? ¿Con qué países tiene frontera? Eso, nadie sabe bien dónde está Ucrania. Y tenemos 200.000 ucranianos viviendo aquí en España, ¿no? Y luego tenemos un problema serio identitario, porque Europa no puede funcionar sin inmigrantes. Somos un continente envejecido, con un incremento de la natalidad pequeño. Necesitamos a los inmigrantes y al mismo tiempo las dificultades de integración de esos inmigrantes en países como Francia, que tiene 8 millones de musulmanes, lo estamos viendo. Un país como Francia que ha prohibido las manifestaciones a favor de Palestina. En una democracia ha prohibido una manifestación, pero diciendo que puede generar desórdenes públicos, ¿no? Pues está en un momento muy crítico. Y yo creo que desde la pandemia y la guerra de Ucrania, y ahora con el conflicto de Israel y Gaza, está en un momento de debilidad y no sé cómo decirlo, no digo que de espanto, pero de incomprensión de lo que está sucediendo. Y has comentado el tema de Ucrania. ¿Cómo ves? Porque de alguna manera Rusia, después de la caída, parece que entró en una situación un poquito de declive, de pérdida de protagonismo, llamémosle internacional. De repente, pues ha entrado en un conflicto a las puertas de Europa. Parece que se está pues necrosando el tema. Es decir, ¿cómo ves que se pueda resolver el conflicto de Ucrania-Rusia? ¿Cómo visualizas la resolución del mismo? Bueno, primero hay que decir que la agresión de Putin y la invasión de Ucrania va contra las leyes internacionales y la Convención de Ginebra y hay que condenarlo, ¿no? Segundo, hay que decir también que normalmente sobre las guerras nadie dice la verdad y sobre esta hay un silencio ni siquiera sabemos ni por parte rusa ni por parte ucraniana cuántos muertos ha habido en estos más de 2 años de guerra, pero ha habido más de 200.000 muertos y probablemente más cerca de los 300.000, de los cuales un 40% habrán sido ucranianos y un 60% habrán sido rusos, ¿no? No sabemos nada de Ucrania. Además, ha surgido otro conflicto y ya Ucrania ha desaparecido de las televisiones, de las declaraciones de los políticos, etcétera y tal, ¿no? Y es un conflicto muy importante porque afecta efectivamente al control. Cuando cae la Unión Soviética, hay un esfuerzo importante por parte de la Federación Rusa, pero inicialmente de la propia Unión Soviética y tal, y por parte de Occidente para integrar sus actividades, ¿no? Hasta el punto de que hubo una oferta a Yeltsin para que Rusia se incorporara en la OTAN. Hay que decir que el Pacto de Varsovia, que era la OTAN de la Unión Soviética, se disolvió y la OTAN no se disolvió, pero la OTAN fue una alianza creada precisamente para oponerse al Pacto de Varsovia, ¿no? En la que se integraron no solo países democráticos. Fundadores de la OTAN era el Portugal de Oliveira Salazar o Turquía. Turquía es el segundo ejército de la OTAN en número de efectivos militares, ¿no? Y hubo un acuerdo más o menos explícito, con documentos escritos, aunque no se llegaron a firmar, entre Gorbachev y el gobierno de los Estados Unidos y posteriormente en Yeltsin, que implicaba la reordenación de Europa del Este. En ese acuerdo primero entró la desnuclearización de Ucrania, que tenía más de 2.000 cabezas nucleares que se entregaron a Rusia. Ucrania era además donde estaba era la principal productora de armamento pesado de toda la Unión Soviética, ¿no? Hubo un acuerdo también para facilitar la reunificación de Alemania. Se nos olvida que Alemania se reunificó hace prácticamente nada, 30 años, 40 años, ¿no? Pues hubo un acuerdo de que la OTAN no extendería sus bases hacia el este de Europa. Había mucho miedo por parte de
la ex Unión Soviética, de que esas bases se instalaran en la frontera. Sin embargo, en el primer momento de confusión, los países bálticos aprovecharon, y aun teniendo fronteras con Rusia, pues efectivamente ingresaron en la OTAN. Pero sobre Ucrania hubo una caución especial, ¿no? Porque la frontera este de Ucrania está a menos de 300 kilómetros de Moscú. Y para utilizar una frase que repetidas veces oía Henry Kissinger, que es alemán de nacimiento, él dijo siempre que ningún gobierno en Rusia, fuera democrático, dictatorial, de derechas, de izquierdas o medio pensionista, ninguno permitiría bases militares occidentales a 300 kilómetros de Moscú, que es lo que ha sucedido. Posteriormente hubo una evolución interna en Ucrania compleja. Crimea había sido entregada por Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania. Con Catalina la Grande, Sebastopol, Crimea, Odessa eran los grandes puertos de la Armada rusa en el Mar Negro. Pero el 70% de los habitantes de Crimea, en el momento de la anexión nuevamente en el 2014, el 70%, si no más, si no el 80%, era rusoparlante, ¿no? Y en el Donbass había un conflicto interno real entre los rusoparlantes y los no rusoparlantes, y una guerra verdaderamente civil en la que Rusia inicialmente no quería intervenir, porque le daba miedo precisamente intervenir, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Pilar Bonet, que vivió toda esa época viviendo en Kiev y viviendo en Crimea, etcétera, y tal, y que acaba de sacar un libro al respecto. Ucrania era el país más corrupto probablemente de la Centroeuropa, de la Unión Soviética, y era un país con una democracia híbrida. Es decir, la democracia de Ucrania pues era un poco pues como la democracia de Albania o la democracia de algunos otros países. Yo voy a decir que voy mucho por ahí porque mi mujer es rumana, que tiene casi 300 kilómetros Rumanía de frontera con Ucrania, y voy por motivos familiares desde hace 10 años con cierta frecuencia, ¿no? Hubo entonces una intervención tanto de las potencias del este como de las potencias occidentales en Ucrania, precisamente por la idea de que era el corazón de Eurasia y que quien controlara Ucrania iba efectivamente a controlar prácticamente toda Europa, Eurasia, etc. Hay un libro de Brzezinski, que fue secretario de Seguridad Nacional con Jimmy Carter, que en el 97 ya decía él textualmente en su libro que era necesario el control de Ucrania, porque sin el control de Ucrania no habría control de Europa. A eso se ha ido sumando la ampliación un poco precipitada en algunos casos de la Unión Europea, rebajando los límites económicos y políticos. Hemos visto cómo Hungría, que tiene un régimen prorruso y que no cumple las exigencias políticas de la Unión Europea, o Polonia, vamos a ver qué pasa ahora si hay cambio de gobierno en lo que se respecta al Poder Judicial, o Grecia en determinados aspectos, pues eran perdonados tratando de que Europa se mantuviera esa Europa 27, es decir, cuando entró España era 15 y ya parecía que era muy grande. Hemos destruido Yugoslavia. Lo hemos destruido nosotros, lo ha destruido la OTAN, lo bombardeó la OTAN. Y todavía hay un país en la antigua Yugoslavia, que es Kosovo, que el gobierno español no reconoce, y porque, entre otras cosas, declaró la independencia unilateral, y que ha servido de ejemplo para algunos de Esquerra Republicana de Cataluña, decir, bueno, la independencia unilateral es posible, porque Kosovo la hizo, ¿no? Es decir, hemos destruido bastante el orden que existía en Centroeuropa. En España no lo percibimos porque somos un país bastante periférico respecto a todo eso, y parece que no percibimos los efectos del problema. Y al final estamos en un conflicto, primero por una invasión ilegal y criminal de Rusia, y segundo porque Rusia no ha podido culminar ese intento por el apoyo en armamentos y
fundamentalmente en armamentos de Occidente y de la NATO. En ese sentido, la Unión Europea ha perdido voz. La voz de la Unión Europea es la NATO, es la OTAN. Y realmente estamos en una guerra entre la OTAN y Rusia, aunque los que padecen la guerra son ucranianos, que no están ni en la OTAN ni en Rusia, ¿no? O sea, y es una guerra que no puede perder Putin. Rusia es no solo el país más grande del mundo, es el país con mayor número de cabezas nucleares, tiene más de 6.000 cabezas nucleares, por encima de los Estados Unidos. Y aparte de eso es una federación. Si Rusia perdiera la guerra, probablemente la Federación Rusa entraría en descomposición. Y si tenemos 11 países o los intentos separatistas de 11 países nuevos dentro de lo que es la actual Federación Rusa, el conflicto para Europa y para Asia sería más complicado, ¿no? Y entonces no la va a perder Putin, ¿no? Es decir, y no la pueden ganar los ucranianos, y ya han puesto más de 100.000 muertos sobre la mesa, ¿no? Entonces todas las guerras acaban con un papel escrito. Puede ser un papel de rendición, puede ser un papel de declaración de la victoria o puede ser un armisticio. Yo creo que no sean las condiciones políticas para hacer un armisticio, pero podría haber un alto al fuego. Y sin embargo, pues nadie ha trabajado, salvo el Papa Francisco, realmente por un alto el fuego. Un alto el fuego es decir, bueno, paremos. Y Zelensky está diciendo que para que haya un alto el fuego se tienen que retirar de Crimea. Rusia no se va a retirar de Crimea nunca pacíficamente, nunca es nunca. Es decir, y además los habitantes de Crimea son prácticamente rusos, ¿no? Es decir, y segundo, se ha cronificado el conflicto. Y se ha complicado ahora con la situación en el cercano Oriente, ¿no? Hay una cosa que tuve ocasión de comentar en el Instituto Estratégico de la Defensa, de la Escuela Superior de la Defensa. Tengo 2 hijos americanos, soy absolutamente proamericano, pero hay que conocer la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un motor en la historia que es el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto fue una creación de un periodista americano en un periódico de Nueva York, que en 1840 o 50, no me acuerdo la fecha, dijo que Estados Unidos tenía el destino manifiesto, por inspiración divina, de lograr y de imponer el gobierno de los pueblos en toda América, en principio. A continuación, el gobierno de los Estados Unidos anexionó Texas, anexionó California, anexionó Oregón, que los ingleses estaban defendiendo la no anexión, y en cuanto hizo esas 3 anexiones, declaró la guerra a México, se quedó con el 55% del terreno del México que había sido español, y luego declaró la guerra a la corona española, se quedó con Rusia, Puerto Rico y Filipinas. Ese fue el Destino Manifiesto. Desde que yo nací, aparte de la guerra de Vietnam, invadieron Panamá, Granada, la República Dominicana en el año 64, invadieron Irak, invadieron Afganistán, y la OTAN bombardeó Yugoslavia. Entonces hay muy poco debate respecto, ahora hay más debate en el tema respecto para no hablar de la guerra de Argelia de Francia o de lo sucedido en la descolonización africana, etcétera y tal, ¿no? Europa sufre de toda esa circunstancia porque Europa se enriqueció gracias a la esclavitud de las colonias. Y en este momento vemos a las colonias, a las antiguas colonias que se rebelan contra Europa. Si me permites, ya que hemos hablado de un conflicto, vamos a hablar del otro conflicto, que es el mundo de Oriente Medio, ¿no? Conflicto de Israel, Gaza, y yo diría, por ampliación, ¿cómo ves Oriente Medio, ¿no? Con esa división del mundo musulmán entre los chiíes, los suníes, Arabia Saudí como un gran líder, y Irán como otro gran líder, ¿no? ¿Cómo ves ese ámbito del planeta? Y evidentemente aquí ya tenemos implicaciones locales, ¿no? y más próximas, y no solamente geoestratégicas, sino también económicas, ¿no? Porque de allí está llegando mucha inversión al equity de algunas compañías.
recientemente el caso de Telefónica, pero anteriormente Cepsa, bueno, pues mucha inversión que nos viene de aquella zona del mundo. ¿Cómo ves esa parte del mundo? Bueno, es una parte del mundo, pero está compuesta de partes diversas. Empezaré diciendo que yo soy miembro del Patronato de la Amistad Hispano-Judía y que por lo tanto tengo una afección por Israel y además tengo un cuñado que es coronel retirado del ejército de Israel. O sea que tengo unas relaciones fraternales con Israel, ¿no? Con Israel no quiere decir con el gobierno de Israel. Yo creo que son dos cosas. Y un recordatorio que la gente no conoce aquí. Israel es creado por las Naciones Unidas en el año 48 y es Israel quien propone a las Naciones Unidas que no se admita a España como miembro de las Naciones Unidas porque había una dictadura franquista que había sido aliada de Hitler, que fue el autor del Holocausto, ¿no? La gente desconoce en España que hasta el año 57 España no le permiten entrar en las Naciones Unidas. España era el desecho de Occidente, por así decirlo, cuando estaba Portugal, que tenía la dictadura de Oliveira Salazar, ¿no? Lo digo porque efectivamente Israel, cuando deciden entregarle un trozo de Palestina, que no era un país independiente, era un país gobernado por los ingleses, contra los que posterior Nobel de la Paz y primer ministro israelí Menachem Begin puso una bomba en el Hotel Rey David que mató a varios oficiales ingleses, ¿no? Y bueno, le entregaron una parte de ese territorio y al día siguiente todos los países árabes que lo rodeaban le declararon la guerra. Israel es un país en guerra desde que se fundó hace más de 70 años, ¿no? Y efectivamente le dieron unos terrenos muy baldíos, verdaderamente, que ellos convirtieron en un vergel y luego convirtieron en un polo de desarrollo tecnológico importante. En los kibbutz empezó a hacer verdadera tecnología. En unos kibbutz que en el inicio los que lo habitaban no eran dueños ni de la camisa que llevaban, porque había una teoría casi comunista propagada por el gobierno de Israel entonces respecto a la propiedad comunal, y donde los hijos de los matrimonios que vivían en los kibbutz solo iban a dormir con sus padres. Durante todo el día estaban en una especie de comunas, de escuelas comunes, donde eran educados, etcétera y tal. Digamos, un país que efectivamente fue notable en lo que fue el desarrollo económico, etcétera, pero que necesitaba espacio vital, paradójicamente, como lo había necesitado la Alemania de Hitler también, y empezó a hacer ocupaciones semipacíficas con implantación de ocupaciones israelíes en Cisjordania, en otros países, etc. Entonces ha estado sometido siempre a esa tensión que parecía que después de los diálogos de Arafat y Rabin, Isaac Rabin, pues, y de los acuerdos de Oslo, pues que podía disminuir, como efectivamente es un país democrático. Hay más de 2 millones de palestinos que son ciudadanos israelíes que tienen representación en la Knesset, pero que no tienen todos los derechos de los ciudadanos israelíes. Tel Aviv ha sido una de las ciudades que más se ha desarrollado en los últimos 20 años, verdaderamente un desarrollo de todo tipo, tecnológico, financiero, etcétera y tal. Debe haber como 300.000 norteamericanos que viven en Israel, que son residentes en Israel y que tienen también pasaporte israelí. Quiero decir, es un mundo que los periódicos no describen, es decir, porque es un mundo mucho más complejo el que pensamos, con comunidades judías muy importantes en Argentina, en México, no digamos en Francia y en otros países de Europa, ¿no? Por lo tanto, es una guerra o es un conflicto del que participa todo el mundo, es decir, porque todo el mundo está concienciado en eso, ¿no? Hay una importante comunidad judía en Francia y hay 8 millones de musulmanes en Francia. Hay 3 millones de judíos en Estados Unidos, pero hay 10 millones de musulmanes en los Estados Unidos. En Argentina, gran parte de la comunidad judía argentina pobló Israel. Entonces es algo sobre lo que todo el mundo tiene
posiciones, ¿no? A partir de ahí luego surgieron, eso es el origen. Los países del Golfo no tienen más de 50 años, eran países de beduinos. Es decir, y además todos hicieron la independencia contra el Imperio Británico, ¿no? Lo que pasa es que se descubrió gas y petróleo ahí, ¿no? Y por lo tanto tiene una cantidad de dinero, para no hablar, si todo el imperio de Aramco y de Arabia Saudí es un imperio hecho fundamentalmente por los Rockefeller y por la familia Bush también, que tenía grandes intereses económicos en Arabia, ¿no? Bueno, ha sucedido lo que ha sucedido y hemos visto que un país tan pequeño como Israel, pues efectivamente es el corazón de Oriente Medio, ¿no? Y yo creo que ni Estados Unidos ni Europa estaban preparados para una operación así, ¿no? Estados Unidos había trabajado mucho, después de llamar asesino a Bin Salman, el presidente Biden, que le llamó asesino en la televisión, se fue a verle al asesino y pactó con él, con los acuerdos de Abraham, el reconocimiento mutuo con Israel, después de que se había hecho con Emiratos y con Marruecos, que eso lo potenció Trump, además del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, etcétera y tal, ¿no? Y yo creo que Irán, que es un país cuyo régimen se fundó en París, porque el Ayatollah Khomeini estaba exiliado en París y toda su fuerza y su ideología se transmitió desde París, decidió que no, y que está sometido a sanciones, decidió que no podía soportar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En primer lugar, Estados Unidos ha mandado ya un portaaviones al Mediterráneo y otro al Golfo Pérsico para ver qué sucede allí. Y tiene decenas de miles de soldados en torno al área, después de que sufrieron lo que sufrieron en la guerra del Líbano, ¿no? China, que es aliada de Rusia en Ucrania, y Rusia invadió Ucrania 2 meses después, o 1 mes y medio después de que firmó un pacto de alianza con China, y que se ha beneficiado mucho de la guerra de Ucrania, lo mismo que India, comprando petróleo y gas a precios favorables. Estaba construyendo ya con Irán, entre Rusia, Irán y China, una alianza real, porque gobernar Asia Central sin el acuerdo con Irán es muy complicado. Y además Irán es un país, es una teocracia gobernada por unos ayatolás increíbles, pero es un país con una historia cultural, científica, económica y con una capacidad formidable, ¿no? Y la ONU pues se ve incapaz de mediar en ese conflicto. Hay un peligro, es decir, el otro día The Economist se preguntaba, ¿Estados Unidos puede gobernar 2 guerras a la vez, Ucrania y Oriente Medio? Dice, ¿y qué pasa si tiene que gobernar una tercera guerra con Taiwán? Donde ha dicho también que está dispuesto a defender a los taiwaneses frente a los chinos. Bueno, es decir, lo que yo creo que pasa al final es que Estados Unidos no quiere admitir que no puede ser el gobierno unipolar y que aquí vamos a tener un gobierno, un duopolio o quizás un mundo multipolar, porque toda la evolución de los BRICS, en donde está entre otros Arabia Saudí, pero han incorporado a Argentina, han incorporado a Irán a los BRICS y están desafiando también no solo el orden político y militar, sino el orden financiero. Es decir, porque ya los BRICS han declarado, y Lula lo dijo, que está dispuesto a que los intercambios sean en las monedas locales. El patrón dólar no es tan antiguo, lo implantó Nixon quitando el patrón oro en los años 60, ¿no? ¿Y qué pasa si efectivamente el patrón dólar deja de regir en los intercambios internacionales, nada menos que entre India, China, Brasil, Arabia Saudí e Irán? Estamos hablando de más del 60% de la humanidad, ¿eh?
pues realmente para Estados Unidos es una mala noticia, ¿no? Entonces yo creo que los Estados Unidos tienen una responsabilidad enorme en esto y tienen una falta de capacidad de reacción con unos políticos que ya vemos cómo funcionan. Me da pie a que comentes un poquito sobre Estados Unidos, ¿no? Al final todos los imperios de la historia en un momento determinado entran en declive, ¿no? Da la sensación de que hay señas de que, y estabas comentando, ¿no?, que podemos estar ante el declive de lo que ha sido el gran imperio de las últimas décadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que va a poder mantener esa posición de liderazgo militar, pero también económico, de influencia en el mundo? Bueno, el liderazgo militar es absoluto, ¿no? Eisenhower, cuando dejó de ser presidente, dio un discurso, su último discurso como presidente, donde acusó al complejo militar industrial de los Estados Unidos de ser el responsable del desorden mundial. El presidente Eisenhower, vencedor de la guerra contra Hitler. El 60% del armamento que utilizan los países de la NATO es de fabricación americana. Probablemente más del 60%, quizás el 70%. Y una de las cosas que está pasando con la guerra de Ucrania es la recuperación del complejo militar industrial americano, pero también español. Los fabricantes de armas cortas de Navarra y del País Vasco están encantados. Nunca han hecho tanto negocio como ahora y nunca se lo hubieran esperado, ¿no? Pero la idea del fin de la historia que Fukuyama había anunciado, etcétera, con la caída de la Unión Soviética, es imposible. Es decir, no, es imposible pensar que Estados Unidos y por extensión Europa Occidental, con la alianza de Japón y Australia, que son un poco... vamos a regir los destinos del mundo, con una potencia como China, que tecnológicamente en algunos aspectos es ya superior a los Estados Unidos, que tiene además materias primas como las tierras raras necesarias para el desarrollo tecnológico que no existen en otros países, existen en el África Central y en países... es decir, en este momento China está produciendo millones de coches eléctricos que llegan al mercado de los Estados Unidos, cuyos precios son $25.000. Es decir, los chinos trabajan 17 horas diarias y siguen durmiendo muchos debajo de los mostradores frente al estado de bienestar europeo, que lo estamos financiando a duras penas, ¿no? Y además hemos declarado que los chinos son el enemigo. Ahora ya está recuperándose la OTAN de esa cosa que se declaró en la sede de Madrid. China tiene el control comercial de América Latina, prácticamente ha comprado casi todas las materias primas que América Latina produzca durante los próximos 20 años, minerales prácticamente todos. Bolivia, Perú y Chile tienen aproximadamente el 25% de reservas de litio mundial. Por cierto, también hay reservas de litio en Ucrania bastante importantes y de tierras raras. Y Rusia es el país más grande del mundo y es un país cada vez más miserable, está en declive, pero no va a aceptar desaparecer con 6.000 cabezas nucleares, desaparecer del orden mundial. Mientras que los otros países también. Entonces, hay que saber si somos capaces de gobernar esto desde el acuerdo y desde los pactos o esa base de lanzar bombas, ¿no? Y hay que decir que lo que está haciendo, primero, que el atentado terrorista de Hamas es completamente increíble y bochornoso y es una masacre, pero que la protección de la población civil de Gaza también es algo que tenemos que... Aunque es verdad lo que dice el ejército de Israel, que es que los de Hamas utilizan a la población civil como escudos humanos, pero eso no es una excusa para matar a los escudos humanos, ¿no? Y todo eso está generando en el mundo árabe, y no en el mundo árabe, en el musulmán, que es un mundo también no homogéneo, porque hay sunis y hay chiitas. Los de Hamas son sunis y los de Hezbollah son chiitas. Los dos están financiados por Irán, de todas maneras.
porque Hamás y Hezbollah y Turquía y Rusia están en la Venezuela de hoy. Y Hamás y Hezbollah están en Ecuador, en Colombia, en Perú y empiezan a estar en México como ONGs que facilitan la vida en los suburbios de a los desheredados, que es como empezaron en Gaza, por cierto. Y por eso ganaron las elecciones en Gaza en el 2006 y luego ya no ha vuelto a haber elecciones en Gaza, ¿no? Y luego, pues, o sea, no es un mundo unido, ¿no? Una cosa son los Emiratos. La gente ahora critica a Qatar. En Qatar está la base norteamericana militar más grande de todo Oriente Medio y del Golfo Pérsico. Y en Qatar está también Hamás, los dirigentes, pero los dirigentes de Hamás están en Turquía, país de la OTAN que no ha aplicado sanciones a Rusia, que tiene la llave del estrecho del Mar Negro, del Bósforo, y que, por cierto, en Libia, país también destruido por las fuerzas de la OTAN y fundamentalmente por los franceses, en Libia hay 2 gobiernos ahora, lo tenemos ahí enfrente en Libia, y son los que mandan las pateras a Italia. Un gobierno está al frente del hijo pequeño de Gaddafi, que es el único superviviente de aquel bombardeo, y le protegen las fuerzas rusas de la Brigada Wagner. El otro gobierno es el reconocido por Naciones Unidas y el ejército que lo protege es el ejército turco. Y luego tenemos el terrorismo yihadista, que está en Mali, en Burkina Faso y en Benín, en todo lo que es el Sahel. Francia ha retirado 20.000 soldados de Mali hace escasamente más de un año. Hay todavía 800 soldados españoles en Mali, que es una misión de la Unión Europea. Pero en Mali, el ejército de Mali, de verdad, la Brigada Wagner hoy, que sustituyó a las tropas francesas cuando Macron decidió retirarlas, ¿no? Tenemos el problema mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y ahora están llegando ya más de 1.000 inmigrantes ilegales en pateras a la isla del Hierro todos los días. El otro polo de crecimiento mundial en las últimas décadas, tanto económico, militar, tecnológico, es China. ¿Cómo ves China en los próximos años? Cada vez tendrá más influencia en las distintas zonas, incluso en el entorno empresarial, por ejemplo, europeo. Bueno, en primer lugar, China es un país que tiene 4.000 años de existencia. Es el país más antiguo de la Tierra, ¿no? Yo he ido bastante a China. Conocí a Deng Xiaoping porque viajé con el rey Juan Carlos en el primer viaje y estaba todavía Deng Xiaoping en el poder. Fue una experiencia interesante. China está viviendo hoy, está aplicando el último plan quinquenal desarrollado por los equipos de Deng Xiaoping, que desarrolló 10 planes quinquenales para 50 años, ¿no? Y China son 1.500, los que sean, ya no se sabe cuántos, son 1.400, 1.500 millones de habitantes, de los cuales prácticamente 100 millones son miembros del Partido Comunista. Es decir, el doble de la población española son militantes del Partido Comunista en China, ¿no? Pero luego es el primer país comunista que ha desarrollado el capitalismo privado más poderoso y potente del mundo. Porque los chinos, primero, no tienen prisa. Yo no creo que vayan a invadir Taiwán, me puedo equivocar, ¿eh? Es decir, pero los chinos piensan para 50 años. Los occidentales pensamos para 3 meses. Cada 3 meses los dealers y los traders tienen que cobrar su bono y entonces las cifras, las bolsas y de los mercados tienen que ser las adecuadas. Pero cada 3 meses hay elecciones en algún lado del universo político europeo. Municipales, autonómicas, generales, con 27 países, que siempre hay elecciones pronto en algún país que obligan a tomar decisiones partidistas por parte de determinados gobiernos de derechas, de izquierdas o de lo que sea, ¿no? Entonces los chinos tienen esa ventaja, que primero es una dictadura comunista, pero en la que los 97 millones del Partido Comunista operan. Y tienen opinión. Y por eso de repente desaparecen ministros y nadie sabe, y luego reaparecen. Y
no solo ministros, también presidentes de compañías gigantescas y multinacionales, ¿no? Y yo creo que ahora tiene problemas, ha estado creciendo al 7 y al 8 y al 11% incluso durante décadas, ahora solo crece al 4%, entonces decimos. Y luego tiene a India al lado, que también es un país enormemente poderoso y en crecimiento, con una capacidad tecnológica increíble. Silicon Valley en gran medida ha crecido y se ha desarrollado gracias a la inteligencia de los tecnólogos indios. Y bueno, el actual consejero delegado de Google es Sundar Pichai, que se inició en la India, o sea, y luego se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que pensar que China no va a ser una potencia mundial es completamente absurdo. Pero los chinos no tienen la vocación de expansión imperial. No diré la fuente, pero de un alto militar español muy experto en temas de inteligencia, que le oí decir una vez en un círculo como este, que la diferencia entre los rusos y los chinos es que los rusos siempre quieren poner una bandera en algún lado y los chinos lo que quieren poner es una tienda. Pues está bastante bien definido, ¿no? O sea, China hasta hace 2 años solo tenía una base militar en el extranjero, en Abiyán. Ahora tiene otras 2 bases pequeñas, 3 bases militares chinas fuera de China. Estados Unidos tiene 120 bases militares fuera de los Estados Unidos en 60 países diferentes. Y esto es un poco la diferencia, pero China tiene una tienda, no una tienda, un supermercado, y se ha comprado todo lo de los supermercados en África y en América Latina. Y además financia las obras de infraestructura en África y en América Latina, porque no tienen dinero para financiarlas. No se preocupen, las pagamos nosotros, las construimos nosotros, enviamos nosotros a 20 o 30.000 chinos a que hagan las carreteras, las presas, los aeropuertos, y no se preocupen si no lo pagan, porque como están financiadas por nosotros, ustedes nos pagan la deuda simplemente con el activo que hemos construido. Y así están funcionando, ¿no? Y eso explica que ningún país de América Latina, ninguno, ha aplicado sanciones en Ucrania, ningún país de África, ninguno, incluido Marruecos, que es el único aliado que tienen los Estados Unidos en África, ha aplicado sanciones en la guerra de Ucrania. Y en Asia los únicos países que han aplicado sanciones han sido Japón, Filipinas y Corea del Sur, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en los comienzos de un lío que no sabemos. Los periodistas contamos lo que pasa, pero son los politólogos los que dicen lo que va a pasar, ¿no? Y aquí nadie sabe lo que va a pasar. Nos pasa como con Puigdemont, más o menos, que tampoco nadie. Eso no lo sabe ni Puigdemont, pero bueno. Muy bien. Juan Luis, has comentado Latinoamérica. Creo que tenemos muchos vínculos históricos y también económicos en las empresas españolas. Y tú tienes mucho conocimiento del mercado, de los países, de sus políticos. ¿Cómo ves la situación de Latinoamérica en este momento, los movimientos populistas, las reacciones? Parece que están en entornos muy extremos, ¿no? Con candidatos en distintos entornos. ¿Cómo visualizas y los cambios que se han producido pues desde que conoces aquel mercado, de tu etapa? Bueno, Latinoamérica es un archipiélago, es decir, donde casi lo único que une a América Latina es el idioma y la historia, no colonial, porque España no hizo tanto colonias, fue una historia imperial y, si se quiere, y luego le unificó mucho la deuda en los años 70, es decir, fue un potencial unificador de América Latina, porque la deuda generó unas crisis formidables en todo el continente. Pero el segundo país de América Latina hoy es los Estados Unidos, donde hay 60 millones de hispanoparlantes. Y uno de los problemas que tienen los Estados Unidos es que la primera minoría va a ser latina en los próximos 5 o 10 años. Y los WASP no aceptan que la primera minoría norteamericana sean latinos. No lo aceptan los WASP, pero tampoco lo acepta la minoría de color, ¿no? Pero es una archipiélago, o sea, ¿qué tiene que ver
¿Qué tiene que ver Panamá o República Dominicana con Argentina? Pues tiene que ver que hablan español. Es decir, o sea, es verdaderamente lo que tienen que ver, ¿no? Entonces, los procesos de integración de América Latina han sido siempre muy complicados y casi siempre fallidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablar de América Latina en su conjunto, pues está bien, y yo hablo mucho, conozco toda América Latina, y no es que la conozca, es que he viajado casi cada mes durante 20 años a algún país de América Latina, ¿no? Pero son situaciones diferentes, ¿no? El populismo no es un problema de América Latina, el populismo es un fenómeno universal. Es decir, comenzando por los Estados Unidos de América, acaban de elegir presidente de la Cámara de Representantes a un trampista total, ¿no? Es decir, y no hablemos de Europa, ¿no? Es decir, de Europa hay que decir, en este momento la extrema derecha gobierna en Finlandia, apoya al gobierno en Suecia, en Dinamarca está creciendo, en Alemania acaban de decir que van a expulsar a inmigrantes a degüello o a tal y eso, los socialdemócratas, para evitar el crecimiento de los neofascistas. Hay una neofascista gobernando en Italia, una extrema derecha en Grecia y un probable gobierno de Le Pen en Francia, donde además la extrema derecha ha hecho de repente a Le Pen aceptable para los esquemas franceses. Suecia era la imagen de la socialdemocracia en este país. Y Finlandia, donde Kekkonen fue socialdemócrata presidente durante más de 20 años de Finlandia. Y Olof Palme era pues un héroe para la resistencia antifranquista española, ¿no? Entonces, eso es fruto del populismo, ¿no? Claro, los argentinos han llevado con este caballero que ha quedado segundo en las elecciones al populismo a extremos verdaderamente impresionantes, ¿no? Pues, entonces, América Latina ha ganado Noboa en Ecuador. América Latina tiene un problema muy importante, que es la corrupción y el narcotráfico. Y el narcotráfico gobierna en México, gobierna todavía en gran parte de Colombia, gobierna en gran parte de Ecuador, ha infiltrado a Perú hasta tal, y ha llegado hasta Chile y Argentina. Antes la gente enviaba a los hijos a Argentina y Chile porque ahí no se consumía y no circulaba la droga, y en este momento en Chile empieza a haber un problema. Es decir, pero vamos, en los países estos que he citado y en México es luego está el tema de la inmigración. Yo estuve en Tijuana hace pocos años y pasé desde Santiago a Tijuana y estuve hablando con los inmigrantes. Hubo un pacto entre México y Estados Unidos. Cuando llegas a Estados Unidos, si pides asilo, te preguntan si tienes algún familiar allí. Y si tienes un familiar, bueno, te asignan una vista de un juez y te vas a casa del familiar. Si no tienes familiar, te tienen que dar alguna acogida en los Estados Unidos porque tienes que declarar ante un juez. Pero México hizo un pacto, México de Andrés Manuel López Obrador, con los Estados Unidos para que, si no tenían familiar, volvieran a México a esperar a que les citara el juez americano. Con lo cual en Tijuana se organizaron asociaciones de inmigrantes ilegales que ya habían pasado a Estados Unidos, habían pedido asilo y habían sido devueltos a México a espera de que... Y prácticamente había una autogestión junto con los aduaneros, una autogestión de cómo tenían que moverse esos inmigrantes que iban a ser citados por un juez. Bueno, yo estuve hablando con gente de Sudán del Sur y de Somalia, que habían sido polizones y habían atravesado África para encontrar un barco en las costas atlánticas, habían desembarcado en Brasil y llevaban 6 meses andando hasta la frontera de México. Y ahí estaba. Es decir, no. Quiero decir que es un mundo al que no queremos mirar y que va a llegar a Europa. Ya acercándonos a España, que me gustaría terminar con alguna referencia a nuestro país, también África, y esta oleada de ese gran
continente joven, porque sus tasas de natalidad han caído, pero no tanto como en otros continentes del mundo. Lo que está ocurriendo con la inmigración, lo has citado, el Hierro, Lampedusa, ¿crees que va a ser una constante de las próximas décadas? Bueno, vamos a ver, no recuerdo exactamente las cifras, pero entre Mali, Burkina Faso, Benín y un par de países más del área debe haber en torno a 60, 70 millones de habitantes por lo menos, ¿no? La mitad, si no más de la mitad, tiene menos de 15 años. La renta per cápita varía más, las estadísticas ahí, las mediciones son difíciles, pero están en torno a 400, 500 dólares por año, frente a los 31.000 dólares en muchos países de Europa Occidental, 26.000 dólares o 27.000 en España y 29.000 o 30 de media en Europa Occidental, donde la media de edad es por encima de los 50 ya en muchos países, ¿no? Entonces, primero, esa población joven no tiene nada que perder más que la vida y están dispuestos a perder la vida por tratar efectivamente de entrar en Europa. Segundo, efectivamente hay trata de personas, obviamente, a veces protegidas o gobernadas por los propios gobiernos del área, ¿no? Tampoco sabemos cuánta infiltración de elementos yihadistas o de ese género puede haber. Es decir, cuando salieron los cubanos hacia Florida, Fidel Castro lo permitió porque en cada barco iba un agente del KGB cubano, así, o sea, y efectivamente fueron bastante, hay varias películas sobre ese tema, ¿no? Entonces, tenemos un problema real. Al mismo tiempo, la penetración china, Rusia con la brigada Wagner en muchos países, pero China nuevamente con las inversiones, etc. La influencia europea en África prácticamente ha desaparecido, y aparte de eso la historia colonial europea, tanto británica como belga como francesa, es muy, muy controvertida. Hemos reconocido a Marruecos, no sabemos por qué, porque no nos lo han dicho. Yo sí creo que el Sáhara, yo viví la crisis del Sáhara estando en televisión española y en informaciones, y yo sí creo que el Sáhara debe ser marroquí, pero no mediante este sistema, sino aplicando las resoluciones de la ONU, ¿no? Pero Argelia es nuestro principal proveedor hoy. Hoy es nuestro principal proveedor de gas. El segundo son los rusos. Hoy, después de reconocer a Marruecos y después de hacer la guerra de Ucrania, ¿no? Hay muchas empresas españolas en Argelia y argelinas en España que no pueden ni siquiera enviarse los flujos de dinero, etcétera y tal. Es decir, o sea, es un desastre lo que está pasando en las relaciones con Argelia en este momento. Tenemos Libia ahí enfrente, aviones españoles de reconocimiento participaron en el bombardeo de Libia por parte de la OTAN. El bombardeo fundamental fue francés, pero hubo aviones españoles como miembros de la OTAN que participamos en eso. Y África está sometida a un proceso que desconocemos en ese momento. Y si me lo permites ya, después de este viaje que hemos hecho alrededor del planeta, me gustaría terminar con alguna reflexión sobre España y el papel que nos toca jugar o que tenemos que jugar en el mundo. ¿Cómo ves España dentro de lo que sería ese orden cambiante mundial? Bueno, yo a España la veo muy bien porque me gusta mucho, me gusta mucho España, ¿no? Y yo creo que además hemos progresado enormemente. Claro, yo soy un niño de la posguerra y mi padre era un vencedor de la guerra. Su padre, que era militar, mi abuelo, era un perdedor de la guerra porque era un militar republicano. Y además lo metieron en la cárcel, lo metió Franco en la cárcel después de la guerra, y mi padre, que era falangista, tuvo que sacar a su padre republicano de la cárcel, que tuvo que abandonar el ejército, la armada, como fue el precio que tuvo que pagar, ¿no? Hemos progresado increíblemente en estos 40 años, en todos los sentidos, no solo económicamente, sino socialmente,
Se han disminuido las diferencias gracias al estado de las autonomías entre el sur y el norte. Yo creo que el estado de las autonomías ha sido un acierto con todos los problemas que en este momento tenemos de gobernanza y de entendimiento. No tenemos discusiones sobre Europa frente a otros países europeos que tienen muchas dudas de la Unión Europea, pero tenemos una clase política y una clase periodística cada vez más deteriorada. Es decir, yo no veo a la sociedad española polarizada, no la veo, pero veo a todos los políticos y a todos los periodistas intentando que se polarice desde las pantallas de televisión, los mítines, etc. No lo han logrado, pero algo han logrado, ¿no? Y lo que veo es que tenemos algunas deficiencias que no somos capaces de corregir, de todo tipo. Deficiencias sociales y económicas, como el hecho de que tengamos el doble del paro que la Unión Europea. Y nadie es capaz de explicar por qué. Yo se lo preguntaba a Nadia Calviño en público, cuando recién estaba llegada al Ministerio de Economía, y en público dijo: yo tampoco sé por qué pasa esto, pero voy a pedir, esto hace 4 años, voy a pedir que me lo investiguen y tal. Pues no se lo han debido investigar mucho, pues seguimos teniendo el doble, es decir, baja el paro, pero al tiempo baja en los otros lados, ¿no? Y más del doble en lo que es el paro juvenil. Los problemas que tenemos de vivienda, etcétera y tal, no son nada al lado de los problemas de vivienda que hay en Irlanda, etcétera y tal. Y es fruto de que efectivamente los gobiernos no han hecho programas de vivienda pública, ¿no? Y además han aplicado recetas estúpidas como la ley de vivienda aquí o el control de los precios del alquiler, etcétera, que insisten. Populismo, ideologización, etcétera y tal, ¿no? Ahora, yendo al problema más concreto que tenemos ahora, primero, yo creo que no hay solución a nuestros problemas de representación política si no se cambia la ley electoral. Pero lo creo desde hace más de 20 años y lo publiqué desde hace más de 20 años. Porque los diputados lo que quieren es ser diputados. Entonces, para ser diputados tienes que ir en una lista que hace el partido y en un puesto de la lista que razonablemente te permite pensar que vas a ser diputado, porque si vas a ser el último de la lista ya sabes que no vas a ir. Entonces ellos tienen que hacer lo que les manda el partido y se acabó. Y nos está pasando un poco como le pasaba a los Estados Unidos, que el hijo tonto se dedicaba a la política y el hijo listo a los negocios, ¿no? Pues un poquito está pasando aquí también, ¿no? Y en general en Europa, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema es el título 8º de la Constitución, que hay, es decir, o sea, hay que hacer listas que no sean cerradas y bloqueadas, que uno pueda votar al Partido Socialista, del que yo soy votante habitual, pero que pueda tachar a Sánchez o a quien sea si no le gusta. Es decir, y que la circunscripción no sea la provincia, porque eso genera unos desastres proporcionales. Para un diputado de Soria necesita la tercera parte de votos que un diputado de Madrid o de Barcelona, ¿no? Y entonces no es efectivamente proporcional. Y luego, por otra parte, que el Senado sea la Cámara Territorial, que es como estaba pensada. Y en cambio, en el Senado siempre hay un partido dominante y la Cámara Territorial ahora es con el PNV, con Bildu, con Esquerra Republicana, con Junts, hasta con Teruel existe, que ahora ya no está, se ha convertido en la Cámara Territorial el Congreso, lo cual es una aberración, ¿no? Y eso, si no se resuelve eso, ahora, si efectivamente Sánchez hace lo que dice que va a hacer, y si puede hacerlo, porque hay un lío jurídico importante, pero vamos, lo que quiere hacer es decir que quien tenía razón era Puigdemont y quien estaba equivocado era el Tribunal Constitucional que hizo la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, el Tribunal Supremo, el gobierno que aplicó el 155. El 155 es una copia casi literal de un artículo de la Ley Fundamental de Bonn, creo que es el 35, no me acuerdo ahora, y que casi lo copiamos en la redacción de la Constitución, porque ya en Bonn, cuando hicieron el gobierno federal de la Alemania Occidental, pensaron qué hacer si había
una resistencia Baviera. de un Länder. Y hay que decir que Baviera quiso hacer un referéndum sobre la autodeterminación y se lo prohibió el Tribunal Constitucional, que en Escocia necesitaron el permiso de Cameron y ahora han vuelto a pedir permiso para un referéndum y le han dicho en Londres que no, es decir, que es algo que no existe en ninguna parte. Y lo último que quiere Puigdemont es que se reconozca la minoría nacional oprimida en 1714. La gente no sabe ni qué pasó en 1714 y no saben que eso fue una guerra fundamentalmente dinástica de Alemania contra Francia, porque Alemania quería que siguieran los Habsburgo en el trono de España y Francia quería poner a los Borbones. Eso fue lo que pasó. Otra cosa es que eso generó una guerra civil española, ¿no? Pero quiere que se reconozca la minoría nacional catalana. Es decir, lo que diría un jurista, el jus sanguinis frente al lugar donde has nacido. Hay que decir que Pujol ya dijo que catalanes era todo el que vivía y trabajaba en Cataluña, que es la contestación normal, ¿no? Pero ahora no 8 apellidos catalanes, van a necesitar 40 apellidos catalanes. Esto se mezcla además con el tema de la malversación. O sea, que políticos indulten a políticos, que les indulten de robar porque han robado para hacer política. Y luego es un desprecio a la igualdad de derechos entre los españoles, que está reconocida en la Constitución. Es un desafío al Poder Judicial, sin cuya independencia no hay democracia posible. Y además es mentira lo que están vendiendo de que esto es para la reconciliación, entre otras cosas, porque yo tengo 4 nietos catalanes. Después de lo que pasó en el 17, pues naturalmente que ha bajado el suflé. El suflé bajó primero porque se aplicó el 155, segundo porque unos cuantos fueron a la cárcel y otros se tuvieron que fugar de España. Tercero, por los indultos, que yo sí creo que fueron una solución razonable, porque no puedes buscar una pacificación política interna teniendo ahí a 10 o 12 personas, líderes políticos en la cárcel, aunque hayan cometido delitos políticos, ¿no? Pero estaba mucho más... Es decir, ahora se está volviendo en Cataluña a reproducir el conflicto y no digamos si vuelve Puigdemont en olor de multitudes, lo que se va a generar allí, entre otros, entre Esquerra Republicana y Junts, porque a Puigdemont lo que le interesa es el Palacio de la Generalitat, como es obvio. Es decir, entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que no lo sabe ni Puigdemont, ni Sánchez tampoco, ¿no? Es decir, porque hay un problema que tiene la democracia española, que no es culpa solo de Sánchez, que ha ido progresando. Primero, es decir, el Parlamento no es un poder independiente del Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene mayoría y a través de las leyes electorales controla el Parlamento. Lo estamos viendo ahora, que resulta que hemos votado hace 3 meses y pico, se ha constituido el Parlamento y no se reúne el Parlamento, se va a reunir solo para el juramento de la princesa, ¿no? Irregularidades absurdas, o sea, que Sánchez diga que va a hablar con todos menos con Vox, que es el tercer partido del país y que representa a 3 millones de votantes, una cosa completamente ridícula, ¿no? Pero con Bildu sí, y con Puigdemont también, y bueno, y entonces ¿por qué no hablaba con Vox? O sea, es decir... y luego, no es verdad que esto se haga para la reconciliación, primero porque no era necesaria. Es decir, esto no es un problema entre Cataluña y España, es un problema entre catalanes y catalanes. Porque 40 y pico quiere la independencia y el otro 40 y pico quiere España. Y hay una cosa que la gente no sabe, yo creo, los políticos, porque leen muy poco y escriben menos, ¿no? Todos los nacionalismos identitarios son recusables desde mi punto de vista y son muy peligrosos. Pero los nacionalistas catalanes no saben lo que es el nacionalismo español, el de a de veras. Es decir, y claro, potenciar el ultranacionalismo español, que es lo que están haciendo en el debate, va a ser un mal para todos. Es decir, porque el ultranacionalismo español está en manos de la derecha dura. Hay un libro que recomiendo a todo el mundo del profesor Alejandro Nieto sobre la revolución de 1934 contra la República, porque otra cosa es la mistificación que se ha hecho aquí de la República Española,
que estuvo con leyes de excepción, los 5 años que duró, estuvo bajo leyes de excepción. Pero en el 34 se hace la Revolución de Asturias, promovida por los socialistas y por Largo Caballero, por lo que luego Indalecio Prieto pidió perdón en sus memorias. Y cuando fracasa la Revolución de Asturias, que fracasa porque envían a Franco, que era entonces general del ejército, allá a sofocarla, viene la Revolución de Companys contra la República, todo contra la República. En octubre del 34, que esa es violenta porque hay una parte de los mozos que disparan, y es el general Batet, capitán general de Cataluña, el que acaba con la revolución, porque él era fiel a la República, tan fiel que Franco le fusiló después por haber defendido a la República frente al alzamiento franquista. Bueno, pues en el 36 gana el Frente Popular, que llevaba en su programa la amnistía para Companys, etcétera, y para los revolucionarios de Asturias, ¿no? Y hay un debate ahí que es prácticamente el mismo debate que tenemos, con la diferencia de que por lo menos el Frente Popular había puesto la amnistía en el programa electoral, y aquí no había tal cosa. Y efectivamente dieron la amnistía, vienen las actas del Tribunal Constitucional de entonces, tal, muy interesante, porque es que es igual que ahora, prácticamente. 4 meses después se levantó el ejército. Aquí no se va a levantar el ejército, pero se van a levantar las calles, como nos descubrimos. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso por todo el mundo. Muchísimas gracias, Juan Luis. Yo creo que lo que es muy importante es que tengamos en cuenta estas consideraciones de naturaleza de los cambios geoestratégicos a la hora de tomar decisiones en nuestras inversiones, en nuestros proyectos, en nuestras inversiones, por supuesto, en nuestras desinversiones en el mundo, ¿no? Sobre todo aquellos que estáis en compañías internacionales, multinacionales, que estáis operando en ese mundo. Muchas de las cosas que ha contado Juan Luis habréis recordado en este momento, pues a lo mejor oportunidades de negocio que están planteándose en vuestras compañías o decisiones estratégicas. Este es un poco el objetivo de este ciclo que hoy hemos arrancado, y quería pediros un aplauso para Juan Luis. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Luis. La verdad que Gracias a vosotros. es asombrosa la capacidad de conocimiento que tienes de cualquier rincón del mundo. No sé, nos ha quedado la Polinesia, pero seguramente también de algo de eso sabrás. Elon Musk a empezar a lanzar sus cohetes, luego tuvo que volver a lanzarlos. Muy bien. Quería yo, para terminar ya el acto, por favor, a Adolfo Pellicer de Workday, que nos ayuda y nos patrocina en este acto, que sube aquí, agradecértelo muy, muy, muy intensamente el apoyo que nos prestáis a la asociación. Así que, por favor. Pues buenos días a todos. Un placer escucharte, Juan Luis, y muchísimas gracias, Jesús, la asociación, Alfonso, por la invitación, por contar con nosotros. Hemos hecho un recorrido muy, muy amplio, ¿no? Y habéis mencionado conflictos que tenemos en la actualidad, Ucrania, Israel. Si echamos la vista atrás, hace poco menos de 3-4 años hemos vivido una pandemia, tenemos una inflación con la que tenemos que capear, estamos en un mundo totalmente cambiante, en un mundo lleno de incertidumbres, y los directores de recursos humanos tenéis que estar preparados para navegar, ¿no?, por este mundo tan cambiante en el que estamos actualmente. Y para vuestras organizaciones, para nuestras organizaciones, es totalmente necesario ser ágil, poder tomar decisiones de forma muy rápida, con la mejor información posible, para que esas decisiones pues, puedan ser las mejores en el momento en el que se deben tomar. Es un título muy, muy apropiado, ¿no? El mundo que viene. Si miramos hacia adelante, no sabemos, no sabemos lo que va a pasar en el próximo año, en los próximos 2, 3, 4 años.
También hay un tema que sin duda ya está con nosotros y va a estar más con nosotros en estos próximos años, que es la inteligencia artificial. También la habéis introducido al principio. Workday, como tecnológica líder en el mundo de los recursos humanos, pues no puede dejar de hablar de esto. De hecho, nosotros llevamos prácticamente una década incorporando inteligencia artificial en nuestras soluciones. Las soluciones que utilizan, pues aquí en España, más de 750 compañías, entre ellas pues, un tercio del IBEX, utilizan nuestras soluciones que llevan incorporada esa inteligencia artificial. Para nosotros es muy importante hablar de inteligencia artificial responsable. Hay una opinión muy dividida en el mundo empresarial sobre si la inteligencia artificial nos va a traer nuevas posiciones de trabajo, nuevas oportunidades, o por contra va a tener un impacto negativo en el desempleo. Hay múltiples estudios que podéis echar mano de ellos. Nosotros acabamos de finalizar uno a más de 1000 líderes en Europa y está tremendamente dividido. El 45% piensan que efectivamente van a traer, esta nueva tecnología va a traer muchas oportunidades, nuevas posiciones de trabajo, y el neto respecto al desempleo va a ser positivo, pero hay un 42% que son mucho más cautos y que están muy preocupados con el desempleo y de hecho piensan que el neto va a ser negativo. Y luego hay un 13% que están tremendamente preocupados y que afirman que el desempleo pues va a aumentar con la llegada de... Bueno, la llegada ya está aquí, pero con el avance imparable de la inteligencia artificial. Decía que desde Workday estamos muy sensibilizados con lo que denominamos inteligencia artificial responsable. Nosotros no desarrollamos ninguna solución para sustituir a las personas, sino para hacer la vida mejor, ¿no? Comentabas lo de empleados felices. Nosotros tenemos la firme creencia, porque la instauró uno de nuestros dos fundadores, de que empleados contentos nos van a traer clientes satisfechos. El tema de Customer First, pues nosotros somos de Employee First porque tenemos esa firme creencia. Y eso lo vamos a poder conseguir, obviamente, si incorporamos esa inteligencia artificial de forma responsable, de forma inteligente, como indicaba, intentando amplificar el capital humano, intentando tener un impacto positivo en la sociedad, intentando que nos ayude en ese camino hacia la igualdad de una forma responsable y eliminando cualquier tipo de sesgo y, obviamente, protegiendo los datos, puesto que la inteligencia artificial, los dos ingredientes principales de ella son los algoritmos y los datos, en cantidad y en calidad. No me extiendo más, simplemente quería dejar este comentario sobre que el mundo que viene va a traer mucho de la inteligencia artificial, y sí que no me puedo olvidar de invitaros a todos al evento más importante de recursos humanos y de inteligencia artificial que va a tener lugar en España este año, que se va a celebrar el 14, 15 y 16 de noviembre en Barcelona. Esperamos que se den cita allí aproximadamente 4.500 profesionales, casi todos llegados de Europa, también de Norteamérica, profesionales del mundo de recursos humanos, colegas vuestros, y profesionales del mundo de la tecnología, puesto que de lo que va el evento es de hablar del mundo que viene, del futuro del trabajo y de cómo la tecnología está impactando en la función de personas, en la función de recursos humanos, que muchos de vosotros lideráis en vuestras compañías. Oye, nada más, un placer y muchísimas gracias. Sí, y aquí mi compañero me ha preparado un detalle para Juan Luis. espero que lo disfrutes. A tu salud. Muchas gracias. Sí, esperemos que lo disfruten. Bueno, concluimos. Creo que ha sido un día interesante. Es la inauguración, el primer evento que tenemos dentro de los diálogos. En febrero volveremos a organizar el segundo. Posiblemente, lo tenemos muy avanzado, hablemos de inteligencia artificial, pero a un nivel muy potente, muy macro, pero también bajando lo micro. Y nada, invitaros a que en febrero nos volvamos a ver.
y espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis, por presentar. I'm going to introduce you my VP for South Europe, Hervé, Alfonso, Juan Luis. Hervé.